Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Gracias a la rápida actuación de las autoridades, lograron detener el día de ayer a 5 hombres que fueron reportados en un caso de atraco que ha tomado lugar en Santo Domingo Güejo. Diferentes unidades de la policía se dirigieron al sitio para la investigación preliminar y se encontraron con una persecución que realizaron a pie en los alrededores, consiguiendo en menos de 2 horas tanto a los sospechosos como distintas bebidas alcohólicas, artículos, ropa, entre otros. Actualmente los sospechosos fueron presentados delante de un fiscal auxiliar que ha ordenado su encarcelamiento pendiente de más investigación. Todos los precios han estado subiendo bárbaramente. Todos los días los clientes salen de las tiendas con cara larga. Recientemente hemos tomado nota del aumento de los precios del huevo dentro de las tiendas. Y esto nos ha sorprendido ya que forman parte de la cesta básica. Extra ha buscado información directamente con el servicio de MEO y ha comprendido que los huevos no han subido. Ningún empresario tiene permitido tal aumento, por lo cual dentro de los precios deben tener 12 huevos a un precio de 4,88 florín, 18 huevos cuestan 7,34 florín y un palet de 30 huevos cuesta alrededor de 11,55 florín. Es bueno que los consumidores tengan en cuenta estos precios para que no paguen más de aquí, ya que es necesario enfatizar que aunque los costos de todo ha subido a nivel internacional, MEO ha indicado que no ha permitido el aumento en este producto en ninguna de las tiendas en Curazao. Y la situación se está volviendo cada vez más tensa a la altura de la calle Don Martina, en donde los trabajadores de Damen han subido a la calle principal para detener el tráfico en modo de protesta debido al cierre de sus empleos. Aunque la policía ha tratado de convencerlos para que se retiren de la calle y así el tráfico pueda continuar su ruta, el tráfico ha seguido pegado a la altura de Disable y también del otro lado para que las personas queden obstruidas de manera que ellos sean escuchados en su reclamo debido a la pérdida de sus empleos. Extra tomó nota en el momento en el que los dirigentes del sindicato explicaron a los trabajadores todo lo que la compañía les está ofreciendo para el cierre. Sin embargo, ellos no están obligados a firmar nada y han traído una oferta nueva que están a la espera de ayuda para todos los ex trabajadores evaluar para una mejor oferta de retiro. Y ahora nuestras noticias internacionales. Rusia probó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. Se trata del misil Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance, que según el presidente Vladimir Putin, servirá de advertencia a los enemigos de su país. Esta arma realmente única fortalecerá el potencial de combate de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará de forma fiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará que quienes al calor de una retórica agresiva intentan amenazar a nuestro país lo piensen 2 veces. Según Putin, el misil es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos. El Ministerio de Defensa ruso indicó que el lanzamiento tuvo lugar desde el centro de Plesetsk, en la región de Arcángel, en el noroeste del país. Añadió que alcanzó, como estaba previsto, un objetivo en otro terreno militar, el de Kura, en la península rusa de Kamchatka, en el extremo oriente, a más de 5.000 kilómetros de distancia. Moscú indicó que una vez finalizado el programa de pruebas, el Sarmat pasará a formar parte de las fuerzas estratégicas rusas. En Estados Unidos, el Pentágono señaló que Moscú había notificado debidamente a Washington sobre el ensayo en virtud de las obligaciones que le impone el tratado nuclear. Y añadió que la prueba no es considerada una amenaza por Estados Unidos y sus aliados.